Buenas noches y feliz martes para todos. Gracias por estar conectados aquí con mi persona y Liberando Verdades. Feliz año nuevo a todos ustedes los que nos están sintonizando y espero que este año nuevo Dios les dé muchas bendiciones en granel a todos los que nos están viendo y que se propongan en su corazón, ¿no? Seguir viéndonos todos los martes a las 8. Hoy tenemos un invitado súper especial, aunque todos nuestros invitados, ¿verdad? Yo les digo que son especiales porque son especiales al aceptar, ¿verdad? Venir a Liberando Verdades, ya que es un programa donde todos los martes traemos a un invitado de nuevo. Hoy vamos a tener de nuevo con nosotros al apóstol Julio Rodríguez, así que lo voy a traer rapidito para no desperdiciar el tiempo. ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, es un honor y un privilegio estar en tu programa. Bendigo este programa Amén. Que está creciendo. Yes. Bendigo todos tus oyentes, todos tus viewers y todas las personas que te dan seguimiento. Es un privilegio y un honor para mí participar y gracias por esta gran oportunidad de poder aportar algo para el reino. Qué lindo, para mí siempre es un honor tenerlos a ustedes en mi programa, a usted, apóstol Julio, siempre con su sabiduría y su inteligencia y lo que nos puede aportar siempre que lo oigo, aprendo algo nuevo. Entonces creo que hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas. Amén. En el día de hoy. Ese es el propósito, ¿no? Traer tópicos que la gente puedan aprender y llevarlas a su propia vida, a diario vivir, ¿no? El tema de hoy es los roles en la iglesia. Amén. Entonces, ¿quién mejor que usted para decirnos? Quiero leer primeramente Efesios 4:11. Para los que nos están escuchando, Efesios 4:11 es el versículo de hoy. Y 12, que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros,
a fin de capacitar al pueblo de Dios para que la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Ahí vemos como nos dicen lo que Dios constituyó, los roles que Dios constituyó. Entonces, quiero decir, ¿por qué la gente se escandaliza cuando llamamos a alguien apóstol o obispo? Si en la misma Biblia lo dice. Creo que es porque la gente está enfocada y no salen de esta mentalidad que nada más son pastor, copastor, diácono, mujeres, evangelistas. ¿Qué tú nos puedes expresar de esto? Bueno, primeramente, fíjate que el mismo texto explica algunas cosas que, o sea, hay algunas cosas aquí en el mismo texto bíblico que acaba de leer de Efesios 4:11 que están implícitas, o sea, están explícitas y están implícitas. Okay. ¿Qué quiere decir? Que está explicado y también está incluido. Tú dijiste algo muy importante, que él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi versión dice hasta. Esa parte ahí es muy importante, porque dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta es, hasta es como especie de un adverbio de tiempo. Entonces, si ahora llegamos a la perfección y ya llegamos a la perfección y estamos en la plenitud de Cristo, no lo necesitamos el ministerio apostólico. Okay. O no necesitamos ninguno de los ministerios. Exacto. Porque dice que hasta. Entonces, cuando todos hemos llegado a la perfecta, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, quiere decir que ya viene el rapto. Ya nosotros estamos santificados. Ahora la pregunta es, ¿ya llegó ese tiempo? Yo personalmente no creo. Yo pienso que la iglesia no está muerta, pero está como Talita Kumi, como la hija de Jairo, que le han puesto Talita Kumi, pero eso no es el nombre de ella. Talita Kumi quiere decir, a ti te digo levántate, pero en la religión se le llama Talita Kumi. Entonces está como la hija de Jairo, que está durmiendo, no es que está muerta, sino que está durmiendo. Y en la iglesia tiene que venir por medio de un avivamiento. Fíjate algo, se vivió mucha religión en el tiempo de los judíos, y cuando Jesús apareció, vino a contrarrestar una mezcolanzas o un sincretismo religioso que existía en aquel tiempo. Existían como los sebionistas, gente que entendían que Cristo tenía la naturaleza de Dios, pero no era humano. Existían lo que eran los fariseos, los saduceos, existían otras personas, otras creencias. Existía lo que era la ley oral y la ley escrita y la ley oral. Entonces había muchas religiones como existen en este tiempo. Entonces Jesús fue a establecer un reino. Él no vino a establecer un grupo religioso con un mover diferente. Fíjate que la primera ola de la reforma apostólica restauró todas las cosas y estableció un nuevo orden mundial. Estableció la iglesia, estableció un movimiento de gracia. Eso solamente fue posible por medio del movimiento apostólico. Fíjate que la gente es fácil para ellos aceptar lo que es el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral, el ministerio de los maestros y hasta cierto punto el ministerio profético, porque es como que esas cosas convienen. Pero ¿por qué existe este antagonismo en contra de la parte más importante, que es el ministerio apostólico, el que establece el fundamento de Cristo? Oye, el fundamento de Cristo solamente lo establece el apóstol.
Wow. Porque el apóstol es el que tiene la unción para sacar la cizaña y dejar el trigo. El apóstol es el que tiene la revelación. Si un ministerio apostólico, la iglesia está coja, le falta una cuña. Ahora bien, hay algo histórico detrás de esto. Todos nosotros sabemos que después del primer siglo la iglesia comenzó a ser perseguida antes de terminar el primer siglo. Los primeros perseguidos fueron los gentiles y por último fueron los apóstoles. Entonces, a los apóstoles salir de Jerusalén, ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia es llevada a Antioquía. ¿Y qué Antioquía? Un mover gentil. La iglesia es sacada de Jerusalén y la llevan a Antioquía. Entonces, ahí es como que la iglesia ahora se convierte en una iglesia mezclada, por así decirlo, de helenitas, gente de todas partes, lugares circunvecinos de ese lugar, y tenemos una iglesia mixta. Por eso es que Pablo tiene mucho problema con la iglesia de los Corintios, porque era un puerto donde ahí era un puerto de mucho mercado, donde todo funcionaba, la homosexualidad, la idolatría, las orgías en los cultos, diferentes creencias, y por eso a Pablo se le hace difícil establecer el culto de Dios en la iglesia de los Corintios. Es por las diferentes creencias que existen en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede después del primer siglo? La iglesia prácticamente cae en manos de los gentiles. Y todos los teólogos que se mencionan prácticamente no son judíos, porque ahora es una iglesia gentil con judíos, con griegos, con toda la gente de todos los lugares. ¿Qué sucede? El tiempo sigue pasando y ya para el cuarto siglo tenemos una figura que todo el mundo conoce, que es Constantino. Constantino supuestamente se hace cristiano y por unas revelaciones que tuvo con unas cruces y unas cuestiones, pues él se fue a la guerra con Constancio, era Constantino con otra persona, otro general que le llevaba la contraria, porque Constancio era hijo de Constantino. Entonces él vence, se establece como emperador y se dice que era el primer emperador cristiano. ¿Qué sucede? Constantino saca la iglesia de las catacumbas, porque con la persecución cayeron en catacumbas, que son cuevas de arena, donde muchas veces quedaban sepultados, se derrumbaban. Entonces, ¿qué hace Constantino? Saca la iglesia de la persecución y la saca de las cuevas y la pones en sinagoga y en templos. Se mueren todos los apóstoles. La iglesia cae en su totalidad en la iglesia llamada católica. Católica porque es una iglesia universal. Entonces, ¿qué sucede? El ministerio apostólico desapareció. Después luego vienen una edad media de 1000 años de oscurantismo espiritual, donde solamente están en la paleta y están funcionando los sacerdotes católicos. Ya no se habla de ministerio apostólico, ya no se habla de los 5 ministerios. Ahora se sustituyó todo con un ministerio sacerdotal romano, donde ponen un papa como vicario de Cristo. Ese es el contexto histórico que trae detrás de todo eso. Wow. Entonces se perdió la tradición apostólica, se perdió estos 5 ministerios, hasta que por fin en el 1500, después de 1500 años, es donde surge la verdadera reforma, que viene siendo la segunda reforma. Wow. Donde la iglesia es restaurada de nuevo y se toma de nuevo el manejo, el dominio de lo que es la verdadera iglesia evangélica. Y ahí es donde viene la separación de la verdadera iglesia cristiana con todos los 5 ministerios y se divorcia de la iglesia papal. ¿Qué sucede? Siguen sucediendo los tiempos hasta que nos arribamos a los diferentes movimientos que sucedieron en todo lo que es Massachusetts, todo lo que es New England, con el primer awakening, el primer avivamiento en los años 700, con los wesleyanos. Entonces ahí surgen otro mover del espíritu y surgen otras denominaciones. Pero ya lo que son los 5 ministerios comienzan a funcionar de nuevo. ¿Qué pasa? Para los años 60 comienza el mover del ministerio profético a ser recibido. Comienza otra vez de nuevo el mover del Espíritu Santo.
por medio del movimiento de Azusa en California. En el año 1909 sucede lo que es el movimiento en Azusa, donde comienzan a hablar, los dones a manifestarse y los dones de hablar en lengua. Ya para los 70, entonces ya está entrando de nuevo lo que es el ministerio apostólico. Y eso es lo que eso es lo que se ha recibido. Porque siempre los otros no hubo problema. Ajá. Pero el profético y el apostólico siempre tuvieron problemas. Pero ahora lo que entienden de que el ministerio apostólico es parte esencial de la iglesia, pues lo reciben. El problema aquí es que yo sé que se ha descentralizado muchas cosas en el ministerio apostólico por el mal uso de muchos apóstoles y de muchas personas que han abusado del título y hasta cobran dinero por dar cobertura espiritual, como si ellos fueran dioses, como si ellos fueran el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente que no ha salido de la religión, del legalismo, ese tipo de cosas todavía no lo puede recibir. Pero sí hay verdaderos apóstoles, sí existen verdaderos apóstoles emergentes, no apóstoles genuinos, porque ni aún el mismo Pablo era de los genuinos. Él mismo dice que él era un abortivo. Quiere decir que Pablo vino a ser el apóstol número 13. Como un abortivo, resulta que él es el apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, ese es el contexto histórico que existe de lo que es el divorcio de los verdaderos ministerios de la iglesia original primitiva, y luego entramos en un tiempo de religión, que fue la iglesia católica, y lamentablemente muchos concilios y muchas personas viven en esa religión donde no le dan cabida a lo que es el ministerio apostólico, que ellos lo hacen, pero nada más le falta ponerle el verdadero nombre. Sí. Porque ¿qué quiere decir apóstol? Viene de un término griego que significa apostelo, que significa aquel que es enviado. Entonces es bueno que la iglesia entienda que cuando se habla de apostolado, apóstol no es propiedad de la iglesia. Apóstol es una palabra romana que cuando ellos querían establecer una comunidad romana en cualquier lugar del mundo, ¿a quién enviaban? A un capitán. ¿Y quién es un capitán? Un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un embajador. ¿Qué es un apóstol? Un misionero. ¿Qué es un apóstol? Aquel que establece iglesia, aquel que envía ministro, aquel que unge ministro para la obra del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar esa madurez que Pablo menciona en Efesios 4:11. Entonces hay una desconexión aquí, es lo que queremos establecer. Al haber una desconexión de casi 1500 años, donde todo esto pasó a la historia y entramos en un sincretismo religioso establecido por la Iglesia Católica, pues se perdió la sustancia, se perdió y la iglesia se murió espiritualmente. Ahí donde nace entonces los copastores y esos otros títulos que ¿verdad? Vienen cargando con la religión de hace muchos años hasta hoy, que entonces es que estamos viendo donde vuelve a renacer el título de apóstol y aún de obispado. Sí, sí. Hay diferentes, vamos trayendo todo esto a aclaración porque es necesario que los que nos están viendo, los que nos están escuchando en la radio también, entiendan el por qué estas cosas suceden, el trasfondo de por qué se dejó de mencionar la palabra apóstol. Hubo un link que se perdió por 1500 años. Exacto. ¿Y por qué ahora está resurgiendo? Yo he tenido conversaciones últimamente con personas que les escandaliza que yo le diga apóstol o obispo a X o Y persona que lleva ese título. Entonces es romper con esa religiosidad que abarca para poder entender educacionalmente de dónde y por qué se perdió en un momento y vuelve a aparecer ahora. Ahora estamos dando otra vez validez a ese ministerio de apostolado. Mira qué sucede, mira qué sucede acá. Si nos vamos al Tanakh o al Antiguo Testamento, como se le llaman en hebreo, que es Tanakh, y luego el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nosotros podemos ver históricamente cómo la desobediencia y la falta de honra del pueblo de Israel lo llevó a ello a un cautiverio de 70 años. En esos 70 años, por la desobediencia y de ellos querer hacer
hacerse una colonia independiente, no gobernada por Dios, eso lo somete a ellos o lo lleva a un estado de esclavitud por 70 años. ¿Qué sucede cuando tú caes en un estado de esclavitud por 70 años? Tú pierdes tu cultura, tú pierdes tu tradición, tú pierdes aún hasta tu identidad, puedes perder tu historia y puedes perder aún hasta tu lenguaje, que fue lo que le pasó a ellos. Cuando regresan de millones que salieron por causa del cautiverio, porque el primer grupo que se llevó fueron los asirios, se llevaron a Efraín, el reino del norte, que estaba compuesto por 10 tribus. Los asirios se llevaron ese primer grupo. De una vez, en el año 721, se llevaron ese primer grupo. ¿Y qué sucede? Cuando tú lo sacas de su cultura, ellos se acostumbran a otra cosa. Sí. El segundo grupo fue en el año 586, cuando Dios permite que Nabucodonosor se lleve entonces el reino del sur. ¿Por qué? Porque había mejores reyes. Ahí era donde estaba el rey Usías, entre otros. Aquellos que hicieron reforma espiritual, aquellos que tiraron todos los dioses paganos y los quemaron y establecieron el culto a Dios. Cuando tú caes en desgracia y caes en desobediencia y caes en un oscurantismo religioso, tú no puedes recibir lo que es nuevo. Tienes que recibirlo por gracia. Por eso es que el que es fariseos o es un cristiano religioso, de la única manera que puede salir es por revelación de gracia del Espíritu Santo. Entonces, esta gente perdieron toda identidad. Cuando tú llegas cuando restauran finalmente las murallas por Nehemías y luego restauran el templo con Esdras y Nehemías, Nehemías es un escriba, un gramateo sería en hebreo, en griego. Un gramateo es un escriba, una persona, un doctor de la ley. ¿Qué tiene que hacer entonces el doctor de la ley? Enseñarle el hebreo, porque ellos se habían culturizado, y ahí fue donde aprendieron el arameo, el árabe, el idioma árabe. Entonces, ¿qué tiene que hacer Esdras? Leerle el texto bíblico, y ahí donde surge la famosa frase, que no lloréis ni os aflijáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Porque él está traduciendo el texto bíblico, porque ellos perdieron su identidad. Wow. Así mismo ha sucedido cuando nosotros perdemos nuestra identidad y entramos en un círculo religioso. Sí. Como la iglesia perdió su identidad, pues estas cosas son nuevas para muchas personas que no la estudian, que no la investigan, como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hay que estudiar el texto bíblico en un contexto histórico y gramatical para poder entender los modismos, para poder entender los hebraísmos, el por qué se escribió, dónde se escribió, geográficamente, a quién fue, para qué, cuál era el objetivo, cuál fue lo que creó que se creara tal carta, porque no todas se crearon igual. Cada carta tiene un propósito. Entonces, cuando uno lo mira y cuando uno lo cierra los ojos y dice, no me interesa porque no lo entiendo. Eso no sucede cuando no lo entendemos. Y eso mismo sucede cuando se menciona el ministerio apostólico, de que sí hay verdaderos apóstoles. Hay apóstoles que dicen que son y no lo son. Hay otros que son y no lo saben. Pero hay verdaderos hombres que están haciendo la obra apostólica. Es bien sencillo. Todo aquel que estableces iglesia, que preparas líderes, se fue un poquito, no se oye. Se desconectó el micrófono, dice. A lo que él arregla su micrófono. Hello. Ahora. La cámara ahora.
estamos oyendo al apóstol Julio Rodríguez desde Texas, que nos está dando un poco de luz a lo que es la historia del apostolado y por qué se dejó de mencionar el ministerio apostólico y por cuándo y cómo fue que empezamos otra vez de nuevo a prestarle atención a este ministerio apostólico. Es interesante porque muchas de estas cosas a veces no las sabemos porque, como él dice, cuando escudriñamos la palabra tenemos que escudriñarla teniendo pendiente qué es, a quién se le escribe, cuándo se le escribe, quién es la audiencia a quien se le escribe, quién le escribió, el año que se escribió, cuál fue la intención por la que se escribió. Es muy importante que cuando leemos la palabra, la escudriñemos. Y para eso hacen falta libros, ¿verdad? Aparte de la Biblia, para entender más a fondo todos estos factores y aspectos que nos ayudan a entender el trasfondo y la historia de la iglesia y cómo, ¿verdad? De algún modo se deja de hacer algunas cosas y otras vuelven otra vez. Y él, como estaba diciendo él, es como cuando tú llevas a un niño y lo sacas de su país natal y lo llevas a una tierra extraña, él va a adoptar esas costumbres, esa tierra extraña, si sus padres no le inculcan lo de su tierra natal. Entonces, ahí estábamos hablando de escudriñar la Biblia y estudiarla bien, que siempre yo digo eso, apóstol, que tenemos que estudiar la Biblia, no solamente estudiarla es leerla, sino yo siempre digo, hay que hacer las 5 preguntas: ¿qué, cuándo, cómo, dónde y a quién? Sí, exacto. Ajá. Eso define todo. Esas 5 partes es lo que compone realmente el presentar un estudio, el predicar un mensaje, porque abarca todo. Entonces, el creyente serio tiene que estudiar el texto bíblico, pero para eso se necesita disciplina y tiempo y querer ciertamente traer la verdad. El hombre serio de Dios lo que quiere es traer la verdad. Si el ministerio apostólico no fuera necesario, ¿para qué mencionarlo? ¿Para qué tratarlo? Pero es bíblico, donde quiera que tú lo ves. Además, Dios llamó a 12 apóstoles. Exacto. Entonces, muchos dicen que hubo un cesacionismo, cesó. Cuando se murieron los apóstoles, se murió el ministerio. Pero entonces se murió el pastor, se murió el evangelista, se murió el maestro, se murió el profeta, o está vivo. Porque si esos 4 están vivos, también el apóstol, que es que pone el fundamento con mayor vera. Ahora bien, si te da cuenta, cuando estudiamos todo el texto bíblico, especialmente la carta de Pablo, hubieron apóstoles emergentes como Tito, colaboradores le llama Pablo, Bernabé, apóstoles emergentes. De hecho, Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote, dice que tiraron suerte. Y es posible que él fuera de los discípulos, pero no de los 12. Es posible que él viera a Jesús de lejos, pero el texto no lo dice. Sin embargo, él sustituyó a Judas Iscariote y no era de los 12 que Dios llamó. Mira, hay muchas mujeres, de todas esas mujeres que menciona Pablo, que eran apóstoles emergentes, que eran pastoras y eran profetisas. Wow. Y todas hicieron el trabajo apostólico junto con Pablo. Porque el problema aquí es el término apóstol, porque vuelvo y te repito, como es como una alta cúpula y se ha descentralizado la función, pues muchas personas no quieren aceptar de que realmente hay un ministerio que se está perdiendo, que es el ministerio apostólico, y que hace falta porque pone el fundamento. Ahora bien, hay muchas características que identifican a un apóstol. Un apóstol no es uno que se llama apóstol. Necesita las señales de apóstol. Tú tienes que tener las señales. Si tú no has fundado ni una sola iglesia, tú serás un apóstol en llamado y en preparación, pero todavía no tienes el ministerio porque no lo estás ejerciendo.
Ahora, si tú eres una persona que, por ejemplo, si hablo de mi testimonio, bueno, la gente me llama apóstol, pero también me puede decir Julio Rodríguez, yo no tengo problema. La gente me llama apóstol hace más de 26 años porque es lo único que yo conozco. Después que yo salí de la religión pentecostal rajatabla, que duré 5 años, yo caí en lo que es un ministerio apostólico. Estamos hablando del 96. Yo me convertí al Señor en el 90. Y el 95, 96 caí en un ministerio, en una red apostólica. Y eso es lo único que yo conozco y no tengo ningún problema con eso. Entonces, el problema aquí es apóstol. Como que es el título. El apóstol es uno que pone fundamento, es uno que planta iglesia, que tiene iglesia, que ha plantado. En mi caso, yo he manejado por lo menos 60 parejas de pastores. Wow. Y he dado cobertura a decenas de iglesias en todo Sur y Centroamérica y el Caribe, aún incluyendo hasta parte de Europa. Entonces, si tú crees que eso es alguna señal, porque esa era la señal que Pablo tenía. Ahora, había una señal principal del apóstol, porque Pablo le decía a la iglesia de los Corintios que ante vosotros todas señales se han hecho en paciencia, milagros y prodigios, que son las primeras señales del Espíritu Santo para saber si un hombre es apóstol. Porque la paciencia tiene que ver con la posición del corazón. Es un hombre que no se apresura, es un hombre que toma decisiones con cabeza fría, es un hombre que todo lo que quiere hacer lo hace para la gloria de Dios. Entonces el apóstol tiene señales, y cuando abre la boca, si no tiene esas señales, dice él que es apóstol. Wow. Porque esas señales tenemos, alguna señal tiene que tener el hombre que dice que es apóstol. No el que necesariamente ha engañado a muchísima gente y muchos ciegos lo siguen, vendiendo ministerio y cobrando por cobertura y todo ese tipo de cosas. Eso no es un apóstol original. De hecho, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Ajá. No tiene nada que ver con la iglesia. ¿Tú sabes qué es un apóstol? Un hombro, un padre que está dispuesto a escucharte. Wow. Eso es un apóstol, un padre. Un padre que está ahí cuando tú tienes un problema en la iglesia, cuando te está pasando algo, cuando te dividen la iglesia, cuando te traicionan, cuando alguien es infiel en el ministerio y tú llamas a alguien que es como tu padre, ese es un apóstol. Wow. Necesita tener las señales, porque no cualquiera tampoco cualifica para ser apóstol. Y eso era lo que Pablo hacía con las iglesias de Éfeso, de Corintio, de la Odisea. Él era apóstol porque él les aconsejaba a todos y les daba instrucciones, ¿no? Él lo decía, yo soy apóstol y maestro a los gentiles, y dice que de renombre y de fama no le dijeron absolutamente nada, ni Pedro ni Juan, porque él sabe que Dios lo había escogido a él desde el vientre de su madre y como un abortivo, porque él se consideraba el más pecador de todos los apóstoles, y dice, y no soy digno de llamarme apóstol. Entonces, es un llamado. Sí. El apostolado es un llamado, no es cualquier cosa. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un obispo y un apóstol? Un obispo es un encargado de una región de tal concilio. Un obispo es aquel que es un supervisor de iglesia. Ese es un obispo. Un ministro, un director de escuela dominical. Por eso cuando tú te vas primera de Timoteo, capítulo 3, dice el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero ahí le trae entonces todos los requerimientos para ser obispo. Entonces, un obispo es el que anhela un ministerio de ese tipo. Ese es un obispo. Y ya viene siendo o también prevístero. Ajá. Prácticamente cae como en la misma categoría. Sí, porque de concilios y de zonas. Sí, porque eso sí va trascendiendo con las décadas, ¿no? Pero eso no tiene problema, ni aún en los concilios más religiosos. Exacto. Porque ellos admiten el obispo y el prevístero. El problema es el apóstol, porque es el título. Entonces yo le digo, bueno, pero dígale entonces misionero, dígale como usted quiera. Pablo lo llama embajador en cadenas. El ministerio misionero es un ministerio bíblico.
Bueno, es parte del trabajo del evangélico, del apóstol. Porque si te das cuenta, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice que le estaban ministrando al Espíritu Santo. Y esa era la comisión de los apóstoles y de los profetas que estaban ministrando ahí, en Cesarea, ahí en el Mediterráneo. Uh-huh. Y de ahí enviaron a Pablo, ¿a dónde? A unas misiones. Su primer viaje misionero fue de ahí que salió. Okay. Ahora, siendo el apóstol llamado por Dios desde el vientre de su madre, siempre se sometió a la orden apostólica. Cuando tuvo un apóstol que no se junta con nadie y que es muy exclusivista, hay que poner en tela de juicio qué clase de apóstol es. Entonces Pablo no salió por su cuenta. Pablo salió ungido y enviado. Porque el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y ahí en Hechos 13 lo enviaron a su primer viaje misionero. Quiere decir que el apóstol tiene que ser misionero. Wow. No todo misionero es apóstol. No son dos ministerios separados. Puede ser que el misionero sea misionero de llevar la palabra, de llevar ropa, de llevar una palabra, de predicar, pero el apóstol tiene otra jerarquía. Okay. Porque el apóstol puede ungir. El apóstol establece ministerio. El apóstol prepara pastores. Eso es lo que yo he hecho. Ajá. Yo he preparado más de 50, 60 parejas de pastores y le he enviado al ministerio. Entonces, eso es una señal de un apóstol. Así. Te quiero hacer otra pregunta, porque es una pregunta que he recibido varias veces y es acerca del pastorado. Y ya que a veces la he recibido como crítica, otras veces como pregunta, otras veces como afirmación. Pero, ¿cuán efectivo es tener varios pastores bajo un mismo techo? Yo te digo, a veces me dicen, que el pastorado vas a ser pastora. Yo digo, Dios mío, si tú me dejas donde yo estoy, pastoreando donde yo estoy, ahí sí me quedó otra cosa o no. Le digo a Dios. Pero, ¿cuán efectivo, cuán eficaz, cuán importante es tener varios pastores en la misma y bajo la misma congregación, iglesia? Bueno, entendiendo el significado intrínseco de la palabra pastor, uno que pastorea, uno que apacienta. Es preferible tener los niños en manos de un pastor de niños. Es preferible tener los jóvenes en manos de una pareja de jóvenes, pastores. Es preferible tener las mujeres en manos de pastoras. Es preferible tener los hombres en manos de pastores, de hombres. Y obviamente el pastor general de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque un maestro no es pastor. Ahora el pastor tiene que ser maestro. Y cuando se habla de pastor, es una persona que va a apacentar, que va a entender, que va a ungir, porque esa es la misión del pastor. Después que todas las ovejas pasan todo el día en el sol, vienen de matarse, de peluñarse una con otra. Entonces es la misión del pastor, a medida que van entrando al aprisco, comenzar a pasarle aceite. Y esa es la connotación que tiene lo que es el ministerio pastoral dentro de la iglesia, para que cada departamento dependa de pastores, no de cualquier líder. Ese es el objetivo principal. Fíjate que Pablo siempre trabajó con pastores. Tito era pastor. Timoteo era pastor. Pero a su vez hacía el ministerio apostólico, porque era colaborador con Pablo. O sea que el ministerio pastoral es intrínseco en cuanto a la participación del liderazgo de la iglesia, para que todo sea a nivel de pastores y haya un corazón, hay un corazón diferente en lo que cuando una persona se llama pastor. Y ese es el propósito, de que apaciente, de que sea un bombero apagando fuego. Ok. Sí, porque pastores jóvenes con el grupo de jóvenes se pueden entender más y hay más oportunidad de haber una relación, de poder
ungir, de poder curar, de poder sanar. Y hay un detalle, es que el pastor tiene una visión espiritual. El que llama al ayuno, el que llama a la oración, el que es el consejero. Entonces, uno porque sepa predicar no quiere decir que pastor. Ajá. Ni porque sepa enseñar. Yo conozco maestros que son más desobedientes que el mismo diablo. No se someten a nadie y son maestros de la palabra. Pero ya un pastor tiene que ver cómo se comporta. Sí. Porque él está ahí para apacentar y para poner orden de reino en ese grupo que le han dado. Él es responsable. Él es responsable delante de Dios por esas ovejas que el pastor principal le ha puesto en sus manos. Okay. Y esa es la razón por la cual, número uno, he preferido trabajar con pastores en las iglesias. Sí, que ese es el verdadero gobierno de la iglesia. Sí, hay a veces que yo, como le dije, que me hacen esos comentarios y yo digo, no, es mejor tener 5 pastores en una iglesia que no tener 5 iglesias con 5 ovejas y un pastor. No, y las ovejas están mejor cuidadas, porque ya después que una iglesia pasó de 100 personas, ya el pastor es muy difícil que pueda bregar con todas ellas. Mientras que si tú la tienes por grupo, están todas cuidadas porque le llevan la información o la situación a ese pastor. Y si el pastor no puede resolver el problema, entonces es que él habla con el pastor principal. Sí. Y también tienen el pastor fuera de todos los líos, porque entonces si lo apabullan demasiado, el pastor tiene que dedicarse a la predicación de la palabra. Fíjate que los apóstoles no podían dejar ministrar la palabra para servirle a las viudas o a las viudas griegas. Ellos tenían que mantenerse en la palabra. Pero ahora, cuando buscaron 5 diáconos, que quiere decir siervos o servidores, que eso es lo que significa diácono, el diaconado es el ministerio y el diácono es el que sirve. Ellos no buscaron a cualquier loco. Si tú te das cuenta, dice que tenían del Espíritu Santo y sabiduría, comenzando por Esteban. No eran cualquier loco que recogieron. Mira, comienza a servir. Aún los que servían en las mesas tenían que estar llenos de gracia y del Espíritu Santo. Cuando tú lo lees en el libro de los Hechos, capítulo 7. Esa era mi próxima pregunta acerca del diaconado. Porque antes yo podía observar que siempre hablaban de diáconos. Ahora he también podido observar que en este tiempo se ha reemplazado mucho los diáconos como ujieres. Sí, por la sencilla razón de que en la religión pentecostal que yo salí, el del legalismo, los diáconos se adueñan de la iglesia porque se convierten en los ancianos. Entonces, cuando venimos la ley, como con las reglas parlamentarias y todo eso, se vuelven como el gobierno, el gobierno de la iglesia, y el pastor tiene que hacer lo que diga el board, porque entonces le crean un board. Y salen los diáconos, que son los ancianos. Entonces, se le va la cabeza a los diáconos. Y ellos quieren hacer y deshacer en la iglesia, y eso no es el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia es pastoral. ¿Hay una diferencia entre los ancianos y los diáconos? Sí, porque el diácono es un servidor y el anciano es uno que tiene una posición espiritual más alta, que no necesariamente tiene que ser un viejo lleno de cana que se esté cayendo, sino puede ser una persona de 25, 30, 40 años joven, pero que ha alcanzado cierto nivel espiritual. Por ejemplo, mi hijo, no porque sea mi hijo, pero yo tengo un hijo que se llama Yuji, tú lo conoces. Yuji ha alcanzado un nivel espiritual que él aconseja matrimonio de personas de 50 años. Wow. Que él se sienta con ellos, hablar de lo que es su matrimonio y lo aconseja de cómo vivir una vida en el Señor. Y es lo que cumplió 30 años ahora, pero él tiene haciendo eso hace muchísimo tiempo. Aconsejando personas que tienen mucho más años que él casado y que son mayores que él aún. Yo ya he estado en la iglesia a sus 30 años, pero él ha alcanzado una madurez espiritual que lo ha llevado a ser el pastor del lead pastor o de lo que es el ministerio del Gran Yo Soy. Él es el lead pastor actualmente. Tremendo, ¿verdad? Él es el que corre la iglesia. Eso es un buen ejemplo a traer, porque hay gente que creen que el ser anciano o es algo diferente, ¿no? Como en experiencia,
Pero no necesariamente, de acuerdo a lo que No, un estás anciano es una explicando. autoridad espiritual en la iglesia y el diácono es un siervo. ¿Y cómo se reconoce eso? Es un mérito que se tiene que ganar. Okay. Porque tú no llegas a ser anciano de una iglesia porque tú eres rubia, con ojo verde y eres elegante. Tienes que pasar, tienes que pagar, tienes que pasar el training. Tiene que ciertamente pagar el precio y dar testimonio en la iglesia, porque a cualquiera no lo cogen como anciano en un ministerio. Fíjate que usualmente las personas que trabajan en los ministerios son las personas que dan fruto. Sí. Es el que está ahí los miércoles y el que está los domingos. Que está todos los miércoles y está todos los domingos. Que hay una vigilia, está en la vigilia. Que hay un llamamiento a la oración, está en la oración. Que hay una actividad de la iglesia, está en la actividad de la iglesia. Pero el que va de vez en cuando a la iglesia no tiene el mérito. Es un asunto de mérito. Wow. En otras palabras, tiene que ganárselo. Sí. So, entonces, y no fingir, sino algo del espíritu intuitivo, con la sabiduría del espíritu. Que es una persona que se le ve que naturalmente le quiere servir al Señor. Y su testimonio lo avala. Amén. De eso se trata. Así es. Entonces, ahora ¿cómo se llama? Escuderos. También he escuchado mucho de escuderos. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es tu opinión? Es algo que se han inventado esta gente de este mover de ahora carismático. ¿Me entiendes? Siempre es bueno andar con alguien, claro está. Pero hay personas, predicadores, que no se mueven ni de aquí a la esquina. Y hay que pagarle al escudero un pasaje. Si quieren que yo predique, hay que pagarle al escudero también un pasaje. Es como tener un guardaespaldas espiritual. Y no es que esté en contra ni esté a favor. Pero para mí eso ni me va ni me viene. Es una cosa inventada. Pablo siempre anduvo solo. ¿Entiendes? Claro, siempre tenía un grupo íntimo, Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo, Juan y Pedro, sí. Eso es lo que llama la ley del círculo íntimo. Pero andar con un escudero para arriba y para abajo, eso no está en la Biblia, yo no lo encuentro en ningún sitio. Eso se lo ha inventado ahora la gente, como el movimiento carismático. No porque yo ando con mi escudero, no porque mi escudero. Ok, more power for you. Sí, porque no, yo entiendo que a veces están acompañados para evitar X o Y comentarios o malentendidos y todo eso, pero a veces yo sí siento que a veces se ha ido más allá de lo normal y ahí es donde yo encuentro el problema, donde se ha ido más allá de lo normal. Entonces, para mí, de acuerdo a lo que tú has discutido, opinado, entonces los diáconos, los ancianos, los ujieres y, por así decirlo, también escuderos más o menos, aunque los ancianos son más, pero más o menos llevan el mismo ministerio que es el de servir. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas, apóstol? No. Es importante, ¿no? Que si tú estás oyendo esto, ¿verdad? Que estés atento a lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, para poder así entender, ¿no? Los roles de que estamos hablando. Es importante porque hay muchas personas que tienen preguntas de ciertos roles, de ciertos ministerios que están en la Biblia, pero que en algún tiempo no se usaron y vuelven otra vez a surgir. Entonces es importante saber y entender qué posición corresponde a qué en nuestra iglesia y cómo es que se llevan a cabo cada una de estos roles y para qué es que sirven. Hay unas, ¿verdad?, que se han sustituido con otras y todo en el ámbito bíblico que llevamos, ¿no? Aquí estamos de vuelta con el apóstol. ¿No? ¿Me oyes? Sí.
Ok, te preguntaba que si en algún aspecto los diáconos ujieres y para envolver aquí los escuderos hacen casi la misma función, que es servir. La misma función. Sí. Bueno, el escudero está para servirle a una persona en particular. Okay. El diácono es el servidor dentro de la iglesia. Y el anciano es una posición espiritual que se ha ganado como parte del gobierno de la iglesia. Okay. Hay una diferencia sí. entre los tres. Uno es servidor, otro autoridad espiritual dentro de la iglesia y uno es que sigue, que le sirve de cobertura a tal persona. Okay. Para protegerlo, qué sé yo, para después de las predicaciones sacarlo por la puerta de atrás como si fuera un celebrity y todas esas cosas. ¿Es necesario tener diáconos o el nombre de título de diáconos en la iglesia o se puede llevar como ujieres? Sí, he preferido llamarles servidores. Okay. Por el término, porque bueno, y te repito, aquí el problema son los títulos. Los títulos es que dañan a la gente. Entonces, el diaconado ha hecho mucho daño. Sí, ¿verdad? En inglés le dicen los deacons, ¿verdad? Sí. Pero también le llaman los demons. Sí, yo recuerdo que recuerdo en mis años de niñez. Sin ofender a nadie, Indianápolis y el mundo es un joke. Es un chiste. Recuerdo que en mi niñez, sí, cada vez que habían de la junta de diáconos, era sí. Que la junta, le decían la junta y decían pues nosotros junta y hemos ya preferido uno decirle servidores, porque realmente es el término en español. Diácono es en griego. Okay. El diaconado o la diaconía es el ministerio y el diácono es el que sirve. Entonces, si lo llamo en español, es un servidor. Sí. Y así se mantiene más humilde. Entonces, ya son las 8:50. Como siempre, se va muy rápido aquí el tiempo. Podemos ir luego a la segunda parte apostólica en un futuro. Ok, sí. Tenemos que hacerlo porque, pues, ahí hay más tela que cortar. Hay muchas cosas que decir. Sí. Pero como tenemos una hora, que quería abarcar un poquito más a fondo y dejar a la gente con deseo de escuchar más para traerlo de nuevo. Ajá. Si es que no viene primero a Indianápolis y lo hacemos en vivo. Bueno, el ministerio apostólico es un privilegio, tiene que ser un llamamiento de parte de Dios. Es una parte importantísima para la iglesia, es bíblico. Los apóstoles son los únicos que fueron el fundamento. Es el fundamento del fundamento. Si no hay apóstol, ¿quién pone el fundamento? O sea, eso no le corresponde al evangelista. Ajá. No le corresponde a él porque no ha sido diseñado. El apóstol es que pone el fundamento. De hecho, Pablo lo llama, nosotros como perito arquitecto ponemos el fundamento y otro mire cómo sobreedifica. Entonces, sí. Si no hay apóstoles, ¿cuál es el fundamento de esa iglesia? Lo que quieran decir es como predicar, abrir la Biblia y aquí me está hablando Dios. Las cosas no son así. No. Hay un principio, hay un orden. Entonces, una iglesia que no funja en los cinco, en el ministerio quintuple, como le llaman, sofisticadamente, está trabajando con una cuña menos, está coja. Está coja. Tenemos que entender algo. La primera reforma surgió con el ministerio apostólico en el libro de los Hechos. Además, Jesús es el apóstol de nuestra salvación. Sí. Él fue el enviado. Otra cosa, el Espíritu Santo es enviado por Jesús. Jesús fue enviado por el Padre. Por eso es que Jesús es apóstol. Pero también mucha gente no sabe que el Espíritu Santo también es apóstol. Pues todo aquel que es enviado a una función X es un apóstol. Entonces Jesús fue enviado a sacrificarse por nosotros, a cumplir con el propósito del Padre, no hacer lo que le daba la gana, él vino a cumplir con la perfecta voluntad del Padre, pero él tenía pasión para hacerlo. Luego cuando se va, dijo en Juan 14, no os dejaré solo, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo, y le voy a enviar el Paracleto, el Consolador, le enviaré, le enviaré
Entonces, apóstol ese que es enviado. Jesús fue enviado. El Espíritu Santo fue enviado. Entonces, sin ese poder de fundación, la iglesia no puede seguir funcionando. Porque el primer avivamiento lo crearon los apóstoles. El segundo avivamiento lo crearon los reformadores, que pudiéramos decir que fue un movimiento apostólico, porque comenzaron a traer el fundamento de nuevo a la iglesia. La iglesia católica se creó muchísimos dogmas donde le prohibían a los sacerdotes casarse. Entonces se juntaban con las monjas y entre el monasterio y donde están las monjas, ahí entonces veían los fetos de la fornicación y el adulterio, porque lo más natural es casarse. Sí. Entonces, cuando se retoma de nuevo, precisamente en la lectura que le encontró Martín Lutero en una biblioteca, encontró primera de Timoteo, donde dice que el que anhela obispado buena cosa desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer. Entonces, Martín Lutero dice, pero ¿de dónde se sacaron esta gente? Entonces el celibato. Porque le prohíben a los sacerdotes que se casen. Y ahí es donde se rompe. Eso fue otro avivamiento. El movimiento y la reforma más grande y extraordinario va a ser cuando se restauren todas las cosas, conforme a como dice Pablo, porque él viene a restaurar todas las cosas. Y va a ser con una iglesia apostólica que reconozca que el Espíritu Santo es apóstol, que reconozca el ministerio apostólico, amén, y de que vivimos en una iglesia que es apostólica. Es lo que va a traer la última reforma espiritual de la iglesia. Entonces ya la iglesia no va a estar, como dicen por ahí, como Talita Kumi, como muerta, sino que se va a despertar, porque es lo que está soñolienta en este momento. Y siempre hemos visto que los avivamientos, cuando vienen en grandes, siempre lo trae una persona de autoridad. Sí. Y los apóstoles están para establecer autoridad, no para cobrar diezmo, no para cobrar, esos son unos sinvergüenza, pero que peores son los que los siguen. Sí, ¿verdad? ¿Entiende? De cobrar por cobertura como si ellos fueran el Espíritu Santo. De ahí no todos. Es bueno que el pueblo de Dios entienda esto, que eso no tiene nada que ver con la iglesia. Eso de cubrir y de estar buscando iglesia para dar cobertura, eso no. Pablo nunca hizo eso. Pedro nunca hizo eso. Juan nunca hizo eso. Jesús nunca hizo eso. Aquel que quiera ser apóstol, que se vaya a las misiones, a establecer el ministerio, que se vaya a guayar la yuca, como dicen por ahí, a buscar a aquellos que están perdidos y a establecer discípulos y que ellos sean los que lo unjan y lo envíen. Eso es un apóstol. Amén. Ya son las 8:57, tenemos 3 minutos. Algo que quieras añadir. Me encanta esto porque de verdad, como te digo, aprendo un montón cada vez que usted predica o nos trae un estudio a nosotros y por eso me encanta traerlo, porque aprendemos y de eso se trata, poder aprender. Yo invito a que todas las iglesias que de una manera u otra han podido hoy encontrarse con esta conversación amena, se puede decir que estos son hasta ciertos puntos mis opiniones en mi experiencia con el Señor y lo que dice la Biblia. Yo creo que lo que he dicho es bíblico y tiene peso de fundamento totalmente bíblico. No me he inventado nada. Todo lo que he dicho es real y es así. Que abran los ojos, que comiencen a ministrar en esa unción apostólica y ellos se van a dar cuenta cómo esa religión se va a ir, que va a salir de los medios y van a comenzar a predicar a Cristo y establecer el fundamento del Señor. La iglesia verdadera es la iglesia apostólica. Esa es la iglesia verdadera. Y tenemos que regresar a lo que es la iglesia primitiva. ¿Sabe para qué? Para que comiencen los avivamientos, para que comiencen a suceder todos los milagros que no hacen falta. No hacen falta, anhelamos que haya milagros en nuestros medios. Pero tenemos que establecer el fundamento de Cristo primero. Y eso solamente lo pueden hacer los apóstoles. Qué lindo, ¿no? Qué precioso poder aprender y salirnos de ese techito teológico que creemos que tenemos y poder expandirlo y por compartir, ¿verdad? La opinión basada, como decías, en experiencia y en la Biblia, más que todo. Ahí abajo va a encontrar la iglesia El Gran Yo Soy, la dirección, y si quiere invitar a nuestro apóstol Julio
a predicar, un seminario o una conferencia, ahí está el número donde usted puede comunicarse con el apóstol Julio. Y antes de irnos, y que se me olvide, y no menos importante, es que quiero felicitarlo por su graduación. Amén. Que vi las fotos. Amén. Y aquí, ¿verdad? Le honramos, le aplaudimos y le honramos por, ¿verdad? A llevar otro escalón más. Creo que es la maestría en teología, ¿no? Esa es mi segunda maestría. Yo tenía una, pero esta era la que me permitía entrar al doctorado del Seminario Teológico de Dallas. Entonces, con esa y los originales que tuve que tomar de lo que es el griego y hebreo, entonces me consideraron para el doctorado, que ya comencé hace 3 meses. Wow. O sea, tratamos de vivir una vida de ejemplo. Sí. ¿Ve? Yo fui una persona que fui al seminario a los 41 años. O sea, para mí nadie me puede venir con excusas de que estoy viejo, de que ya... No, no, no. Yo comencé a los 41 años a nivel de seminario y ya he hecho 2 maestrías y si Dios quiere en el 24, pues ya me termino con el doctorado. Y seguimos para adelante porque a eso fue que Dios nos llamó. Sí. A prepararnos para traer una buena palabra de edificación y que se establezca el fundamento de Cristo. Es una de las características principales del apóstol, predicar a Cristo. El que anda predicándose a sí mismo y lo que anda predicando en base a su testimonio y toda la gloria que ellos viven, eso no es, tiene que predicar a Cristo. Es una de las características de un verdadero apóstol. Amén. Así que está preparándose para preparar a otros. Esa es una característica de un apóstol. Así que amén. No te vayas, te voy a poner aquí abajito para seguir hablando después que terminemos, pero quiero darle a todos las gracias por estar conectados con nosotros otro martes bendecido de Liberando Verdades con más, ¿verdad? Educación en este momento en lo que es los roles en la iglesia o en la congregación. Así que será hasta el próximo martes donde tendremos otro invitado más. Si quieres ser parte de este programa, no dudes en comunicarte con nosotros al número que está ahí en pantalla. Y bueno, gracias por sintonizarnos de nuevo. Feliz año nuevo, bendiciones y será hasta el próximo martes a las 8 de la noche.